La ciudad dormía intranquila, envuelta en una húmeda niebla de noviembre que se extendía por las calles vacías, penetrando hasta los patios y portales más recónditos. Las farolas brillaban tenuemente. Sus halos amarillos se disolvían en 1900 sin la bruma lechosa, y los escasos transeúntes parecían sombras que habían llegado accidentalmente a este mundo desde una época más antigua y sombría. A esta hora, cuando los límites entre el sueño y la realidad son especialmente frágiles, una luz solitaria brillaba en el archivo de la planificación urbana. Artyom Solovyov, archivista con 10 años de experiencia, estaba sentado a una mesa de roble cubierta de planos antiguos, planos y mapas amarillentos. Sus dedos pasaban las páginas con frecuencia, su mirada se deslizaba sobre las líneas descoloridas, pero sus pensamientos estaban lejos, en la parte de la ciudad donde una vez estuvo su casa de la infancia, ahora demolida y olvidada por todos menos por él mismo. Esa noche, Artyom se quedó hasta tarde contra su voluntad. Sobre la mesa yacía un viejo mapa de la ciudad, pulcramente rayado con tinta, con anotaciones en los márgenes y pequeñas correcciones casi imperceptibles. El mapa era extraño. Contenía calles que no figuraban en ningún directorio moderno, y ni siquiera el personal de archivo más experimentado podía explicar su origen. Vio el mapa por primera vez hace una semana, mientras revisaba los escombros del sótano del archivo. En aquel momento, pensó que era solo otro objeto olvidado, pero con cada día que pasaba, el mapa atraía más su atención. Artyom empezó a notar rarezas. Por la noche, aparecían nuevas líneas, calles diminutas que no existían durante el 1900 día. Al principio, atribuyó la culpa al cansancio y a la mala iluminación, pero un día fotografió el mapa con su teléfono y a la mañana siguiente descubrió que las fotos no se habían conservado. Hoy decidió esperar hasta la medianoche para comprobar si todo esto era producto de su imaginación. El reloj de pared dio las 12. El archivo se quedó en un silencio especial. Incluso las viejas tuberías, que solían crujir por la noche, enmudecieron. Artyom encendió la lámpara de mesa y se inclinó sobre el mapa. El corazón le latía, más rápido de lo habitual, y le latían las sienes con una ansiedad que no podía explicar. En ese momento se dio cuenta. En la sección vacía del mapa, donde antes solo había papel blanco, apareció una delgada línea. Lentamente se extendía, se curvaba, conectando con las calles vecinas. Artyom se quedó paralizado, sin poder creer lo que veía. La línea se volvió cada vez más nítida, y pronto apareció una nueva calle en el mapa, con casitas, patios, incluso faroles, dibujados con un detalle aterrador. Pasó el dedo por la línea fresca. El papel estaba ligeramente húmedo, como si la tinta aún no se hubiera secado. En ese momento, algo hizo clic en el archivo, y Artyom se estremeció. Un ligero crujido se oyó detrás de él, como si alguien hubiera pasado por el pasillo. Se giró. Nadie. Solo sombras temblando en las paredes. Solo un leve olor a humedad y papel viejo. Artyom intentó recordar si alguno de sus colegas había mencionado alguna vez casos similares. Recuerdo fragmentos de conversaciones. Alguien se quejaba de sueños extraños después del turno de noche. Alguien hablaba de documentos perdidos, alguien de calles que aparecían en la ciudad y que no existían el día anterior. Todo esto le parecía supersticiones estúpidas hasta que vio cómo el mapa cambiaba ante sus ojos. Decidió comprobar si esa calle existía realmente. Salió del archivo, se puso el abrigo y se dirigió a la parte de la ciudad donde había aparecido una nueva línea en el mapa. La noche era fría, la niebla espesa, y la ciudad parecía ajena, como si la observara con los ojos entornados. Artyom caminaba por las aceras vacías, comprobando cada paso con el mapa que sostenía en la mano. En algún momento, se dio cuenta de que estaba en el lugar donde debería estar la nueva calle. Pero en lugar de casas y farolas, solo había un terreno baldío cubierto de maleza
y un viejo muro de ladrillos en el que alguien había dibujado una flecha con tiza. Artyom se acercó y pasó el dedo por la pared. La tiza estaba fresca, como si alguien acabara de dejar ese letrero. De repente una voz suave surgió de la niebla, como si alguien lo llamara. Artyom se giró, pero no vio a nadie. Su corazón empezó a latir más rápido y un escalofrío le recorrió la espalda. Retrocedió un paso, pero resbaló en la hierba mojada y casi se cae. En ese momento, la niebla se espesó y le pareció que una sombra se cernía tras el muro, alta, anormalmente alargada, con un rostro imposible de ver. Artyom regresó apresuradamente al archivo. No se encontró con nadie en el camino, solo con sus propios pasos y un eco que parecía ajeno. Al entrar en el edificio, cerró la puerta con llave y se apoyó en la pared, intentando recuperar el aliento. El mapa que tenía en las manos estaba seco, pero la nueva calle seguía grabada. Se sentó a la mesa, intentando comprender lo que había visto. Las preguntas le bullían en la cabeza. ¿Quién dibuja estas calles? ¿Por qué aparecen solo de noche? ¿A dónde conducen quienes se atreven a recorrerlas? En ese momento, se oyó un crujido fuera de la ventana, como si alguien abriera lentamente la verja del patio. Artyom se quedó paralizado, escuchando. Silencio. Solo las gotas de lluvia resbalando por el cristal, solo la tenue luz de la lámpara, arrancando la silueta del mapa de la oscuridad. Se dio cuenta. Esto es solo el principio. La ciudad está cambiando, y el mapa es la clave para resolver un misterio que podría costar la vida a quienes buscan respuestas con demasiada insistencia. Artyom sintió el peso del pasado caer sobre sus hombros. No solo el suyo, sino el de toda la ciudad, en la que las calles aparecen y desaparecen a voluntad ajena. Esa noche no cerró los ojos. El archivo respiraba cerca, las sombras en las paredes se movían y otra línea aparecía lentamente en el mapa. Una nueva calle que no existía ayer ni hoy, pero que sin duda aparecería mañana. El archivo de urbanismo despertó lentamente, a regañadientes, como si no quisiera dejar entrar la mañana. Una tenue luz se filtraba por las ventanas turbias, iluminando las filas de armarios donde se guardaban planos, diagramas y planos bajo una gruesa capa de polvo. La memoria de la Chinosi, ciudad que nadie había releído en años. Artyom Solovyov llegó antes que todos. No había dormido casi en toda la noche. Sus pensamientos volvían constantemente al mapa, que ahora yacía en el cajón de su escritorio, cuidadosamente envuelto en papel aceitado. Tenía miedo, no por sí mismo, sino por lo que podría encontrar si seguía ahondando en este misterio. Pero no podía detenerse. Algo en su interior lo impulsaba hacia adelante, como si el propio mapa lo llamara, susurrándole palabras al oído que no podía descifrar, pero que podía sentir en la piel. El archivo estaba en silencio. Solo se oía el crujido de las tablas del suelo y el ocasional roce de las páginas, mientras uno de los empleados revisaba documentos antiguos. Artyom abrió un cajón, sacó un mapa y lo extendió sobre la mesa. La nueva calle estaba allí. Una delgada línea, pulcramente inscrita entre dos bloques antiguos. Esta vez notó otra rareza. En la esquina del mapa había un pequeño símbolo, parecido a una letra o signo que no aparecía en ningún alfabeto conocido. Intentó encontrar símbolos similares en otros documentos, revisando carpetas, libros de referencia e incluso libros antiguos sobre la historia de la ciudad. En uno de los volúmenes, impreso antes de la Revolución, encontró una mención de las calles nocturnas. Supuestamente, en la antigüedad, a veces aparecían en la ciudad caminos que no existían durante el día, y solo quienes no temían enfrentarse a su destino las transitaban. El libro contenía un dibujo, un mapa con los mismos signos extraños en los márgenes. Artyom sintió un escalofrío. Cerró el libro y miró su mapa. Los símbolos coincidían. En ese momento, le pareció que alguien estaba detrás de él. Se giró bruscamente. Nadie.
Solo sombras, solo polvo bajo los rayos de luz, solo el crujido apenas audible de la puerta, en el rincón más alejado del pasillo. Todo el día transcurrió en una búsqueda frenética. Artem llamó a la administración municipal, intentó encontrar a antiguos empleados del archivo, preguntó a sus colegas, pero nadie había oído hablar de tales fenómenos. Las respuestas denotaban cansancio, irritación y a veces una extraña indiferencia, como si los interlocutores no quisieran recordar algo importante. Al anochecer, había decidido dar un paso desesperado, ir a la nueva calle una vez más, pero esta vez no solo. Llamó a su viejo amigo, Mijaíl, un periodista que no temía ni a la burocracia municipal ni a los rumores de fantasmas. Mijaíl llegó rápido, con un cuaderno y una cámara, con su habitual ironía en la voz. Pero al ver el mapa, se puso serio. «¿Estás seguro de que estas calles solo aparecen de noche?», preguntó, mirando las delgadas líneas y los extraños símbolos. «Tan seguro como se puede estar de algo que no debería existir», respondió Artem. Fueron a la misma zona donde Artyom había visto un solar y un muro con una flecha la noche anterior. Esta vez todo parecía diferente. En lugar de un solar, había una calle estrecha pavimentada con adoquines viejos, con casas que parecían demasiado antiguas incluso para esta ciudad. Los faroles estaban tenues. No había luz en las ventanas, y el aire era frío y quieto. Mijaíl sacó su cámara, tomó algunas fotos, pero la pantalla permaneció negra. Las fotos no se guardaron. Caminaron por la calle intentando no hacer ruido, aunque parecía que no vivía nadie. En una de las casas había un cartel con el mismo símbolo que Artyom había visto en el mapa. Se acercó, pasó el dedo por el metal. El cartel estaba helado y una sensación de ansiedad le oprimió el pecho. De repente, una sombra brilló al final de la calle. Artyom y Mijaíl intercambiaron miradas y caminaron más rápido. A la vuelta de la esquina había otra calle, que no aparecía en ningún mapa. Allí estaba aún más oscuro, y el aire era más denso, como si estuviera lleno de algo invisible. Se detuvieron ante la puerta de una casa vieja. El mismo símbolo estaba grabado, solo que más grande. En ese momento, en lo más profundo de la casa, se oyó una voz suave, femenina, triste, como si alguien pidiera ayuda. Mijaíl intentó abrir la puerta, pero no cedió. Artyom pegó el oído a la madera. Dentro reinaba el silencio, solo un grito apenas audible, como el eco de una tormenta lejana. Regresaron a la calle, y en ese momento Artyom notó que el mapa que tenía en las manos había cambiado. La nueva calle se había vuelto más ancha, y junto a ella había aparecido otra línea que conducía al lado donde antes había un callejón sin salida. Sintió temblar el suelo bajo sus pies y un tintineo apenas audible se oyó en el aire, como si alguien hubiera golpeado un cuenco de cristal. Michael lo miró con preocupación. «¿Oyes eso?», susurró. Artyom asintió. Se alejaron a toda prisa, pero a medida que avanzaban, más calles aparecían a su alrededor. La ciudad cambiaba ante sus ojos. Los edificios familiares desaparecían, y otros nuevos surgían en su lugar, con ventanas que solo reflejaban sombras. En algún momento se dieron cuenta de que estaban perdidos. Presa del pánico, Artyom consultó el mapa. Ahora había muchas más calles que al principio de la noche. Intentó encontrar el camino de vuelta, pero las líneas se entrelazaban, divergían y desaparecían. Mijaíl sacó su teléfono, pero la pantalla estaba en blanco, sin señal, sin hora, sin mapa. Caminaron al azar hasta llegar a una plaza que no aparecía en ningún mapa. En el centro había un farol, y debajo, una niña con un vestido viejo. Los miraba con tristeza y esperanza. «Me encontraste», dijo en voz baja. «Pero ahora tú también formas parte del mapa». En ese momento, la linterna se apagó y la plaza desapareció, sumida en la oscuridad.
Artyom sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies, y la ciudad que lo rodeaba se volvió extraña, desconocida, como si hubiera entrado en otro mundo. Cuando volvió la luz, se encontraron en una calle desierta, sin casas, farolas ni gente. Solo el mapa que Artyom tenía en la mano seguía igual, y en él aparecía una nueva calle que conducía a lo desconocido. Se dio cuenta de que el mapa no solo dibujaba nuevas calles, llamaba a quienes buscaban respuestas y no los soltaría hasta encontrar a su víctima. Y ante él se abría una noche llena de sombras y susurros, y una ciudad que ya no obedecía ninguna regla. Artyom no pudo dormir en toda la noche. Su mente estaba llena de fragmentos de calles que no existían durante el día, voces que sonaban en el vacío y la mirada de una chica con un vestido viejo cuya silueta desapareció bajo una farola, disolviéndose en la oscuridad. Mijaíl Sentisintso fue a casa, pero prometió verlos de nuevo por la mañana, aunque había incertidumbre en su voz, como si él mismo no estuviera del todo seguro de que todo esto estuviera sucediendo en realidad. El archivo parecía aún más extraño de lo habitual. La luz de la mañana, que penetraba a través del cristal opaco, no dispersaba las sombras, sino que las alargaba y espesaba. Artyom estaba sentado a la mesa con un mapa frente a él, que había cambiado de nuevo durante la noche. Ahora aparecían varias calles más, y todas conducían a un mismo punto, la plaza donde había visto a la chica. Intentó recordar los detalles, cómo llegaron, qué había a su alrededor, cómo desapareció la plaza. Pero el recuerdo se desvaneció, dejando solo una sensación de inquietud y un extraño vacío, como si una parte de sí mismo permaneciera allí, en esa calle que no existía. Llamaron al archivo. Alguien entró. Artyom se estremeció y levantó la cabeza. Mijaíl estaba en el umbral, pálido, con la mirada apagada. Se sentó en silencio enfrente y arrojó su cuaderno sobre la mesa. «Mira», dijo en voz baja. El cuaderno contenía bocetos de calles hechos esa noche y varias fotografías que había intentado tomar de la nueva calle. Todas las imágenes mostraban solo niebla, manchas borrosas, ni un solo edificio, ni una sola cara. En una de las hojas había un símbolo extraño, el mismo que había estado en el letrero y la puerta. Intenté dibujar el cuadrado, dijo Mijaíl, pero cada vez resulta diferente, como si cambiara en mi cabeza. Artyom sintió que el frío le invadía. Tomó el mapa y revisó los bocetos. Las calles coincidían, pero había más en el mapa que en el cuaderno de Mijaíl. Parecía que el mapa seguía cobrando vida propia, dibujando nuevos laberintos a los que solo se podía acceder de noche. En ese momento, la luz del archivo se apagó. Por un instante, reinó una oscuridad total, y en esa oscuridad, Artyom oyó un susurro. No palabras, sino algo así como la respiración de una ciudad que se construye y se destruye. Cuando regresó la luz, el mapa sobre la mesa cambió. Apareció una nueva calle que conducía al edificio del archivo. «Nos está llamando», susurró Mijaíl. Decidieron no esperar hasta la noche. Salieron a consultar el mapa. La ciudad le resultaba familiar. La gente iba a sus asuntos con prisas, los coches tocaban la bocina. Pero en cada callejón, Artyom parecía ver sombras que no se movían como debían. Sentía que la ciudad lo observaba, que cada paso lo acercaba a la solución, o a una trampa. Pronto se encontraron en un barrio antiguo, donde las casas estaban juntas y las ventanas tapiadas. No había gente, solo el viento arrastrando trozos de periódico por la acera. El mapa que Artyom tenía en las manos temblaba, las líneas se volvían más gruesas y las calles se volvían más confusas. Doblaron la esquina y se encontraron en un callejón que no aparecía en ningún mapa. Todo era diferente allí. El aire era más frío, la luz más tenue y las sombras más densas. Los mismos símbolos del mapa aparecían en las paredes de las casas. Mijaíl intentó fotografiarlos, pero la cámara volvió a fallar. De repente, apareció una figura,
una chica con ese mismo vestido. Estaba de pie en medio de la calle, mirándolos con tristeza y esperanza. «Viniste», dijo, «pero ahora no puedes irte hasta que encuentres lo que buscas». Se giró y desapareció tras el arco que separaba las casas. Artyom y Mikhail corrieron tras ella, pero el arco conducía a un nuevo laberinto. Las calles serpenteaban, volvían a su sitio, las casas cambiaban de sitio. El tiempo fluía de otra manera allí. Parecía que habían pasado horas, aunque afuera, la noche apenas había comenzado. Deambularon por el laberinto, buscando una salida, pero cada vez volvían a la misma plaza. En el centro se alzaba la misma linterna y bajo ella, el vacío. Nuevos símbolos aparecieron en las paredes de las casas, y sombras se asomaban por las ventanas, sin rostro, silenciosas, como esperando algo. En algún momento, Artyom se dio cuenta. El mapa no solo dibuja calles, sino que atrapa a quienes buscan respuestas y no los suelta hasta que reciben algo a cambio. Recordó las palabras de la chica. «No podrás irte hasta que encuentres lo que buscas». Se detuvieron en la plaza. Mikhail se sentó en la acera con la cabeza gacha, cansado. «No recuerdo por qué vinimos aquí», susurró. «Ni siquiera recuerdo mi nombre». Artyom sintió que el miedo le oprimía la garganta. Miró el mapa. Las líneas se habían vuelto casi negras. Las calles se entrelazaban en un patrón complejo como una red. En ese momento, una idea cruzó por su cabeza. Para salir, hay que recordar a qué se teme y qué se ha perdido. Cerró los ojos, intentando recordar su hogar de la infancia, que había desaparecido de la faz de la ciudad, la voz de su madre, el olor a libros viejos. En ese momento, el laberinto que lo rodeaba empezó a cambiar. Las sombras se alejaron, las calles se iluminaron, y en el centro de la plaza apareció una puerta, vieja, de madera, con el mismo símbolo que aparecía en el mapa. Artyom se acercó a la puerta y apoyó la palma de la mano sobre ella. Era cálida, palpitante, como un corazón vivo. Sintió que tras la puerta estaba la respuesta que tanto había buscado. «¿Listo?», preguntó Mikhail. Artyom asintió y empujó la puerta. En ese momento, la ciudad que los rodeaba desapareció y se encontraron en un oscuro pasillo del archivo, solo que ya no era lo que había sido antes. Todo era diferente allí. Las estanterías se extendían eternamente, los libros susurraban en idiomas desconocidos y las sombras en las paredes se movían solas. Avanzaron, dándose cuenta de que ahora el laberinto de sombras no solo estaba en el mapa, sino también dentro de cada uno de ellos, y solo la memoria podía guiarlos fuera. Los pasillos del archivo estaban llenos de una oscuridad viscosa, casi física. Parecía que el aire allí era más denso que afuera, que cada sombra contenía no solo el polvo de siglos, sino también ecos de voces olvidadas. Las estanterías se extendían hasta el infinito, libros y carpetas se susurraban en un idioma imposible de entender, pero que les daba escalofríos. Artyom y Mikhail caminaban despacio, temerosos de perturbar esa frágil paz, como si cualquier descuido pudiera despertar algo antiguo y peligroso. Les llevó un tiempo darse cuenta de que el pasillo en el que se encontraban no pertenecía a un archivo de verdad. Todo allí era demasiado normal y a la vez aterradoramente extraño. Los estantes estaban en filas perfectas, pero no había ni una sola firma en ninguna de las carpetas. Allí no se sentía el tiempo, ni el tic-tac del reloj, ni el ruido de la calle tras las ventanas, solo un zumbido sordo, como si el corazón de la ciudad latiera en lo profundo bajo sus pies. Artyom sostenía el mapa en sus manos. Había cambiado. Ahora las líneas de las calles no eran negras, sino de un rojo oscuro como dibujadas con sangre. En el centro del mapa, donde antes había una plaza con una linterna, ahora había un enorme vacío, un punto negro en el que convergían todas las calles. Mikhail caminaba a su lado, pálido, con la mirada perdida, como si una parte de él permaneciera en el laberinto del que acababan de salir.
Algo anda mal aquí, susurró Michael. Siento como si estuviéramos dentro del mapa. Artyom asintió. Él también lo sentía. Las paredes del archivo respiraban, los estantes se movían y los libros parecían seguir cada paso. De repente, se oyó un crujido. Una figura apareció por la esquina, alta, con una capa larga, con el rostro oculto en las sombras. Se acercó lentamente, sin hacer ruido. Se detuvieron. La figura se acercó, y Artyom vio que sus ojos brillaban, con una tenue luz amarilla, y en lugar de rostro solo había una sombra borrosa. «Buscas respuestas», dijo con una voz que resonó en su cabeza. «¿Pero estás listo para descubrir la verdad sobre la ciudad que se pinta a sí misma?» Artyom apretó aún más el mapa. ¿Por qué las calles solo aparecen de noche? ¿Por qué desaparece la gente? La figura inclinó la cabeza. La ciudad lo recuerda todo, cada miedo, cada error, cada crimen. Cuando el recuerdo se vuelve demasiado pesado, la ciudad empieza a deshacerse del exceso. Las nuevas calles son las cicatrices que se inflige, y quienes las encuentran se convierten en parte de esas cicatrices. Michael dio un paso adelante. Entonces, ¿también podemos desaparecer? Ya has desaparecido para quienes quedan afuera, fue la respuesta. Pero tienes la oportunidad de regresar si entiendes lo que debes recordar. En ese momento, el pasillo empezó a cambiar. Las paredes se movieron, los estantes se hicieron más profundos, y los libros se abrieron solos. Las páginas pasaron, y en cada una había nombres, fechas, sucesos, todo lo que había sucedido en esta ciudad. Artyom vio su nombre en una de 1900 las páginas, junto a una fecha que no recordaba. Extendió la mano para coger el libro, pero se cerró de golpe y el estante se hundió en la oscuridad. En ese momento, un recuerdo cruzó por su mente. La infancia, una casa vieja que habían derribado para construir una nueva carretera. Recordó estar en un terreno baldío viendo cómo las excavadoras derribaban los muros, y a su madre llorando junto a la ventana. «Todo es por nuestra culpa», susurró. «Olvidamos nuestra ciudad, y ahora ella nos olvida a nosotros». La figura asintió. La maldición del pasado no es la venganza, sino el olvido. La ciudad no se venga, se defiende. De repente, el pasillo se llenó de sombras. De la oscuridad emergió gente, hombres, mujeres, niños. Sus rostros eran familiares y a la vez extraños. Caminaban despacio, sin mirarse, cada uno con un mapa con líneas rojas en la mano. Entre ellos, Artyom vio a una chica con un vestido viejo. Se acercó con la mirada llena de tristeza. «¿Te acuerdas de mí?», preguntó. Artyom asintió. En ese momento, sintió un clic en su interior, como una cerradura que llevaba mucho tiempo costando abrir. «Fui la primera en desaparecer en la nueva calle», dijo. «Intenté encontrar el camino a casa, pero la ciudad no me dejó ir. Ahora soy parte del mapa, y quien me busque corre el riesgo de quedarse aquí para siempre». Mikhail apretó el hombro de Artyom. «Tenemos que salir», susurró, «mientras aún recordemos quiénes somos». Siguieron caminando por el pasillo. Las sombras se cernían sobre ellos. Los libros susurraban y las estanterías se movían sin parar. En algún momento, se encontraron ante una puerta con el mismo símbolo grabado que habían visto en el mapa y en las calles. Artyom colocó el mapa en la puerta. Las líneas brillaron y la puerta se abrió lentamente. Tras él había una habitación inundada de luz tenue. En el centro había una mesa con un mapa nuevo, limpio, sin una sola línea. Una figura con una capa apareció cerca. «Esta es tu oportunidad», dijo. «Dibuja la calle que quieres recuperar. Pero recuerda, por cada calle que recuperes, tendrás que ceder algo». Artyom tomó el bolígrafo y miró a Mikhail. Él asintió. Empezó a dibujar despacio, con cuidado, recordando cada detalle de 1900, la calle de su infancia, casas, árboles, ventanas con luces encendidas.
Con cada trazo, la habitación se iluminaba más, las sombras se alejaban y las voces se apagaban. Cuando terminó, el mapa se iluminó con una luz brillante y todo lo que lo rodeaba desapareció. Estaban en una calle familiar, la misma que Artem había dibujado. Todo era como antes, las casas, los árboles, incluso el olor a hierba primaveral. Pero algo andaba mal. Mijaíl miró a Artem. Su rostro era diferente, más maduro, cansado. ¿Hemos vuelto?, preguntó. Artyom asintió, pero en su alma sentía que el precio del regreso aún no había sido pagado. En ese momento se escuchó a lo lejos la voz de una niña con un vestido. «Acuérdate de mí». Y la calle a su alrededor empezó a cambiar de nuevo, a desaparecer, a disolverse en la niebla. La maldición del pasado no los soltaba. Apenas comenzaba su juego. La ciudad exigía venganza por cada nombre olvidado, por cada calle borrada, por cada intento de recordar lo que había quedado relegado al olvido. El regreso resultó engañoso. Al principio, Artyom y Mijaíl se quedaron en la calle que Artyom acababa de dibujar en un mapa en blanco. Todo les parecía dolorosamente familiar. El viejo tilo junto a la entrada, el banco descascarillado, incluso el olor a tierra primaveral que recordaba de su infancia. Pero cuanto más tiempo permanecían allí, más percibían algo esquivamente extraño. El tiempo transcurría de forma extraña. El sol no se movía por el cielo. Las sombras permanecían iguales y no aparecían rostros en las ventanas de las casas. Mijaíl fue el primero en notar que algo andaba mal. Fue a la puerta de su vieja casa y llamó, pero nadie abrió. Se veían siluetas tras el cristal nublado, pero no se movían, como si estuvieran pintadas en el papel pintado. Artyom intentó llamar a su madre, pero el teléfono no conectaba y el tiempo se congeló en la pantalla, igual que en el archivo donde acababan de estar. «No hemos regresado», dijo Mijaíl en voz baja. «Esta no es nuestra ciudad, es su reflejo». Artyom sintió una oleada de ansiedad que lo invadía. Miró a su alrededor. Las calles eran demasiado rectas, las casas demasiado regulares y el aire demasiado quieto. Todo parecía un sueño en el que los detalles parecen reales hasta que intentas tocarlos. Caminaron por la calle, consultando el mapa. Ahora las líneas estaban invertidas y los nombres de las calles estaban escritos al revés. Giro tras giro los llevaba a los mismos lugares, pero cada vez algo cambiaba. Desaparecía una tienda o aparecía una ventana extra en la casa de enfrente. La ventana de la panadería no reflejaba la calle, sino un pasillo vacío que se perdía en la oscuridad. En un momento dado, se encontraron en una encrucijada donde había un edificio alto con enormes ventanales. El propio Artem se reflejaba en cada ventana, pero con diferentes edades. Un niño con mochila, un adolescente con guitarra, un hombre adulto con bata de archivo. Mijaíl también se vio a sí mismo, en su infancia, en su juventud, aquella misma noche en que se conocieron. «Es una trampa», susurró Mijaíl. «La ciudad no nos dejará ir hasta que descubramos qué buscamos». De repente, la figura de una joven con un vestido antiguo apareció en una de las ventanas. Miró fijamente a Artyom, con una melancolía indescriptible en su mirada. «Recuérdame», sonó su voz, pero sus labios no se movieron. Artyom se dirigió a la puerta de la casa, tras la que había desaparecido la chica. La puerta se abrió sola y se encontraron en un largo pasillo, cuyas paredes estaban cubiertas de espejos. Cada espejo los reflejaba no solo a ellos, sino también a otras personas, conocidas y desconocidas, vivas y quizás ya desaparecidas. A veces, los reflejos se movían de forma descontrolada, a veces desaparecían por completo. Cuanto más caminaban, más estrecho se hacía el pasillo. Sus miedos se reflejaban en los espejos.
Artyom se veía pequeño, perdido entre la multitud. Mikhail, de pie junto a una tumba vacía. Los recuerdos se arremolinaban en oleadas, desplazando la sensación de tiempo y espacio. De repente, en uno de los espejos, Artyom vio una calle que no estaba en el mapa. Se detuvo, la miró con atención y se dio cuenta de que era la misma calle que había dibujado, pero ahora estaba vacía, sin casas ni árboles, solo un lienzo blanco. Extendió la mano hacia el espejo, y éste tembló como la superficie del agua. «¿Quizás esta sea la salida?», preguntó Mikhail. «O una trampa más», respondió Artyom, pero dio un paso adelante. Atravesó el espejo y por un instante todo a su alrededor desapareció. Se encontró en un vacío donde no había sonido ni luz, solo la sensación de miles de ojos observándolo. En ese vacío emergieron imágenes: su madre, su casa, una chica con vestido, calles que una vez conoció y olvidó. «Tienes que elegir», resonó la voz de la chica. «¿Qué es más importante para ti? ¿Revivir el pasado o dejarlo ir?». Artyom sintió que si se quedaba allí, se perdería para siempre, se disolvería en los recuerdos ajenos. Recordó cómo vio el mapa por primera vez, cómo intentó descifrar su enigma, cómo buscó la salida del laberinto. Comprendió. La ciudad no lo dejaría marchar hasta que se perdonara por lo olvidado y aceptara lo inmutable. Cerró los ojos, despidiéndose mentalmente del pasado, de la casa que ya no existe, de la gente que jamás podrá regresar, de las calles que han desaparecido. En ese momento, el vacío se llenó de luz y se encontró de nuevo en el pasillo junto a Mikhail. El pasillo se ensanchó, los espejos desaparecieron. Delante se vislumbró una puerta, tras la cual se oía el ruido de la ciudad, real, vivo, lleno de sonidos y olores. «Encontramos una salida», exhaló Mikhail, pero había cansancio en su voz. Antes de abrir la puerta, Artyom se dio la vuelta. Al final del pasillo había una chica con vestido. Sonrió, con tristeza, pero agradecida. «Recuérdame», susurró por última vez y se disolvió en la luz. Salieron a la calle. Todo seguía igual, pero ahora Artyom sabía. La ciudad no solo vive en la piedra y el asfalto, sino también en la memoria de todos los que la han pisado. Y mientras él recuerde, la ciudad existirá, con todos sus secretos, sombras y reflejos. El día era gris, como si la ciudad misma no pudiera emerger de las sombras. Tras una noche en el corredor de espejos, las calles familiares les parecían demasiado claras, demasiado reales a Artyom y Mikhail, como si alguien hubiera enfatizado deliberadamente su realidad para ocultar la fragilidad de las fronteras. El aire era húmedo, olía a asfalto y a algo metálico, y en cada reflejo, en escaparates, charcos, ventanillas de coches, parecía aparecer un destello del corredor del que acababan de salir. Caminaron en silencio, sin atreverse a hablar de 1900, sus experiencias. Mikhail sostenía el mapa, pero ahora las líneas eran más pálidas, como si la ciudad estuviera perdiendo interés en ellos. Artyom sentía que la ansiedad crecía en su interior. Algo había quedado inconcluso, algo importante se le escapaba, como agua entre los dedos. Pronto se encontraron en el edificio del archivo. Parecía común y corriente. Una fachada gris, escalones descascarillados, ventanas nubladas. Pero en cuanto entraron, la geometría familiar del espacio desapareció. Los pasillos se alargaron, las puertas ya no estaban donde antes, y la luz de las lámparas era demasiado intensa, como si alguien hubiera intentado quemar las sombras, pero solo las hubiera espesado. El archivo estaba vacío, ni un solo empleado, ni un sonido. Solo el crujido de papeles y un golpe lejano, como si alguien caminara por las plantas sin dejar rastro. Artyom y Mikhail avanzaron, revisando el mapa, aunque ahora era más un estorbo que una ayuda. Las líneas se enredaban, desaparecían, reaparecían. Aparecieron nuevos símbolos en las paredes. No eran los mismos que antes, sino unos extraños, como imágenes especulares de letras. Mikhail intentó dibujarlos,
pero le temblaba la mano y el lápiz se partía por la mitad. En un momento dado, se encontraron en una habitación que no aparecía en ninguno de los diagramas. Había viejos armarios llenos de carpetas sin etiquetas, y en el centro había una mesa redonda con un libro enorme. Artyom se acercó. El libro estaba abierto en una página donde no había ni una palabra, solo huellas de manos. Docenas, cientos, como si todos los que alguna vez habían buscado respuestas hubieran llegado allí. Puso la mano sobre la página y un recuerdo cruzó su mente, la infancia, su madre, una casa que había desaparecido bajo la pala de una excavadora. Se le encogió el corazón y apartó la mano. «Esto no es solo un archivo», susurró Mikhail. «Es el recuerdo de la ciudad, o su sueño». En ese momento, la luz del pasillo parpadeó. Por un instante, todo a su alrededor desapareció. Las paredes, los armarios, incluso el suelo bajo sus pies. Artyom sintió como si cayera en un vacío donde no había tiempo ni espacio, solo un susurro. «Recuerda, recuerda, recuerda». Abrió los ojos y se encontró en un lugar diferente. Ante él se alzaba una ciudad, pero no la que conocía. Las calles estaban desordenadas, las casas estaban al revés, la gente era transparente, como sombras al amanecer. Mikhail estaba cerca, pero su rostro cambiaba, a veces joven, a veces viejo, a veces completamente ajeno. «Esto no es la realidad», dijo Artem. «Esto es lo que queda más allá del borde». Caminaron por las calles de esta extraña ciudad. Todo le resultaba familiar y a la vez irreconocible. La escuela donde Artem estudiaba ahora se alzaba en el solar del antiguo mercado. La casa donde vivió su primer amor se había convertido en una biblioteca sin ventanas. En cada ventana se reflejaba algo, pero no a ellos, sino a otra persona. De repente, una chica con un vestido antiguo salió a recibirlos. Esta vez, su rostro estaba más despejado, pero sus ojos aún estaban llenos de melancolía. «Aquí estás de nuevo», dijo. «¿Por qué no dejas ir a la ciudad? ¿Por qué la ciudad no te deja ir?» Artyom no sabía qué responder. Sentía que tras cada pregunta se escondía no solo su historia personal, sino también la de todos los que habían vivido aquí. Amado, perdido, olvidado. La ciudad era un ser vivo, alimentándose de recuerdos, miedos y esperanzas. «Para salir», dijo la niña, «hay que aceptar que no todo puede volver. No todas las calles deben existir. No todos los nombres deben permanecer en la memoria». En ese momento, la ciudad a su alrededor empezó a derrumbarse. Las casas desaparecieron, las calles se derrumbaron, la gente se convirtió en humo. Artyom y Mikhail se quedaron en medio de la nada, y fragmentos de recuerdos se arremolinaban a su alrededor. Risas de niños, gritos, música, llantos. «¿Qué elegirás?», preguntó la muchacha. «¿Dejar la ciudad en paz o continuar buscando lo que ya no existe?» Artyom cerró los ojos. Recordó la primera vez que vio el mapa, cómo intentó salvar el pasado, cómo temía perderse. Comprendió. Mientras se aferrara a lo perdido, la ciudad sufriría, construiría nuevas calles para ocultar el dolor. Abrió los ojos y miró a Mikhail. «Es hora de dejarlo ir», dijo. En ese momento, todo a su alrededor se llenó de luz. La ciudad desapareció. Solo quedó la calle por la que habían caminado al principio, real, viva, llena de sonidos y olores. Mikhail sonrió, por primera vez en mucho tiempo. «¿Estamos de vuelta?» Artyom asintió. Sintió que algo había cambiado. La ciudad se había vuelto más luminosa, las sombras más brillantes y el recuerdo menos pesado, pero en lo más profundo de su ser sabía: la frontera entre la realidad y el misticismo siempre será tenue, y cualquiera que se quede mirando el mapa demasiado tiempo puede volver a perderse. Caminaron por la calle, y en cada ventana no se reflejaban sombras, sino sus propios rostros. Pero al final del callejón, Artyom vio a una chica con vestido.
Estaba de pie en el umbral de una casa que desaparecía, mirándolo con gratitud y tristeza. «Recuérdame», susurró por última vez. Artyom le sonrió y siguió adelante hacia un nuevo día, donde la ciudad ya no era una trampa, sino un hogar, aunque con sombras del pasado que ya no asustaban, sino que solo recordaban. Todo lo que amamos un día se convierte en parte de nosotros, incluso si desaparece del mapa. Esta vez, la ciudad los recibió de forma diferente. No había oscuridad densa, ni pasillos de espejos, ni calles distorsionadas. Todo parecía casi normal, pero en ese casi se percibía una nueva ansiedad. Artyom sintió que bajo la familiar apariencia de la metrópolis se escondía algo más, como si la ciudad contuviera la respiración, esperando su siguiente paso. Mikhail caminaba junto a ellos, en silencio, con un mapa en las manos. Ya no aparecían nuevas calles. Al contrario, las líneas desaparecían gradualmente, se borraban una tras otra, como si la ciudad recuperara su integridad perdida. Pero en el centro del mapa seguía el mismo vacío, un punto negro donde convergían todas las calles, todas sus búsquedas, todos sus miedos. Se dirigieron al archivo donde todo empezó. Esta vez el camino era recto, sin trampas ni laberintos, pero a cada paso, Artyom sentía un peso creciente, no físico, sino como si el recuerdo de la ciudad misma le pesara sobre los hombros. El archivo estaba vacío. Solo el mismo mapa yacía sobre la mesa, ahora casi limpio. Artyom pasó el dedo por el espacio vacío del centro. En ese instante, el archivo quedó en completo silencio, y en ese silencio oyó un susurro. No la voz de la chica, ni el eco de Mina asientos Mijail, sino algo más, algo tan antiguo como la ciudad misma. «Estás buscando una solución», dijeron en mi interior. «¿Pero estás dispuesto a aceptarla?» Mijail se acercó, su mirada más clara que nunca. «Debemos entender por qué la ciudad dibuja nuevas calles», dijo. «¿Por qué desaparece la gente? ¿Por qué la memoria se convierte en una trampa?» Artyom cerró los ojos. Imágenes destellaron en 1900 su mente. Las calles de su infancia, los rostros de los desaparecidos, una niña con vestido, sombras, el susurro de los libros. Comprendió que todos estos fenómenos no eran una maldición ni una venganza, sino un grito de socorro. La ciudad no podía soportar el peso del olvido, la partida de gente, y su recuerdo se borraba. Aparecieron nuevas calles donde alguien era olvidado, donde la historia se volvía demasiado pesada para una sola persona. «La ciudad no es solo piedras y asfalto», susurró Artyom. «Es memoria. Y cuando olvidamos, la ciudad empieza a crear nuevos espacios para ocultar el dolor». En ese momento, una luz apareció en el archivo. No eléctrica, sino suave, casi viva. Una chica con vestido estaba en el umbral, ahora completamente visible, con los ojos llenos de gratitud y tristeza. «¿Entiendes?», dijo. «No soy un fantasma, ni una víctima. Soy el recuerdo de los desaparecidos, de los olvidados. Cada vez que alguien me recuerda, la ciudad se ilumina. Pero si el recuerdo muere, aparecen nuevas calles, nuevos laberintos, nuevas desapariciones». Artyom sintió que el peso se le escapaba. Mijail le puso la mano en el hombro. «Entonces, para detener esto, ¿tienes que recordar?», preguntó. La niña asintió. «No te aferres al pasado, pero tampoco lo olvides. No temas al dolor de la pérdida, le da vida a la ciudad. El recuerdo es la luz que impide que las calles desaparezcan en la oscuridad». En ese momento, el mapa sobre la mesa brilló y desapareció. El archivo se iluminó. Las sombras desaparecieron, y fuera de las ventanas, la ciudad parecía realmente viva, no ideal, sino real, con el ruido de las calles, las voces de la gente, el olor a lluvia. Artyom y Mijail salieron. Se sentían diferentes, no salvadores ni víctimas, sino parte de la ciudad, parte de su memoria. Lo sabían.
Las desapariciones cesarán siempre que alguien recuerde, siempre que alguien esté dispuesto a contar la historia. Artyom miró hacia atrás por última vez. Al otro lado de la calle había una chica con vestido. Sonrió, saludó con la mano y desapareció bajo la luz del sol. El final estaba cerca, pero ya no daba miedo, porque cada final era un nuevo comienzo, y la ciudad, llena de recuerdos, ya no necesitaba nuevas calles para ocultar sus sombras. La ciudad recibió a Artyom y Mikhail con una nueva luz, pero en el interior de Artyom no había alivio. Caminaba por calles que ahora parecían reales, pero en cada ventana familiar, en cada reflejo de un escaparate, en cada susurro de pasos, oía el eco de lo que había vivido. Mikhail caminaba a su lado, en silencio, como si temiera romper el frágil silencio entre ellos. Sus conversaciones se hicieron breves, como si cada palabra pudiera abrir de nuevo la puerta a ese laberinto donde casi se habían perdido. Una tormenta rugió en el interior de Artyom. Se sintió a la vez salvado y devastado. El recuerdo de calles que nunca existieron, de una chica con vestido, de pasillos con espejos y el susurro de libros no lo abandonaba. Comprendió. La ciudad vive mientras se la recuerda, pero ¿qué hacer con el dolor que acompaña al recuerdo? ¿Cómo vivir si cada casa, cada intersección, cada fachada familiar te recuerda lo que una vez se perdió? Intentó volver a su vida normal. Trabajaba en el archivo, revisaba planos antiguos, respondía a preguntas de colegas, tomaba café junto a la ventana, observaba a los transeúntes, pero todo parecía ir mal. En los documentos no buscaba datos, sino pistas, no diagramas, sino historias. Le parecía que detrás de cada dibujo se escondía un destino, detrás de cada símbolo descolorido. La vida de alguien, el grito de auxilio de alguien. Mikhail también había cambiado. Se volvió más callado, más reflexivo. A veces desaparecía, unos días, y luego regresaba con un cuaderno nuevo que no contenía notas sobre la investigación, sino poemas, bocetos y diagramas extraños. Una noche, le confesó a Artyom: no solo encontramos la respuesta, nos convertimos en parte de ella. No puedo olvidarlo, ni quiero. Artyom asintió. Él tampoco quería olvidar, pero no sabía cómo vivir con esa carga. A veces, por las noches, soñaba con una chica con vestido. Estaba de pie en el cruce de calles desaparecidas y lo miraba en silencio. No solo había tristeza en su mirada, sino también esperanza. La esperanza de que él no traicionara el recuerdo, de que no lo dejara desaparecer. Un día de esos, Artyom volvió a quedarse hasta tarde en el archivo. La ciudad que se veía tras Imaisko, las ventanas ya no estaba tan oscura como antes, pero las sombras aún se extendían por las paredes, ocultas en los rincones. Estaba revisando carpetas viejas, cuando de repente se fijó en una que no había visto antes. No había título ni fecha en la portada, solo el mismo símbolo que lo había estado atormentando todo este tiempo. Abrió la carpeta. Dentro había cartas, diarios, fotografías, todo lo que había pertenecido a las personas desaparecidas. En cada página había escritura a mano, en cada fotografía, rostros que había visto en los pasillos con espejos. Entre los papeles había una nota de una chica con vestido. La memoria no es solo dolor. Es un puente entre quienes se fueron y quienes se quedaron. Mientras recuerdes, existo. Mientras cuentes, la ciudad vive. No le temas a la sombra. Es parte de ti. Artyom cerró los ojos. Sentía calor y pesadez en el pecho a la vez. Comprendió que no podía recuperar a todos los desaparecidos. No podía borrar el dolor de la pérdida. No podía hacer que la ciudad volviera a ser la misma. Pero podía recordar. Podía contar historias. Podía ser un guardián, no solo de documentos de archivo, sino también de la memoria de aquellos que la ciudad intentaba olvidar. Empezó a escribir. No eran informes ni memorandos, sino historias. Sobre una chica con vestido,
sobre Mijaíl, sobre sí mismo, sobre una ciudad que dibuja nuevas calles por la noche. Escribió sobre el miedo y la esperanza, sobre el dolor y la aceptación, sobre cómo incluso en la niebla más densa hay luz si no tienes miedo de mirar en tu interior. Mijaíl leía estas historias, a veces añadiendo sus propias líneas. Ambos lo sabían. Pocos las entenderían, pero eso no importaba. Lo importante era que ahora la ciudad no podría olvidarlos, ni a ellos ni a los desaparecidos. Lo importante era que ahora cada desaparecido tenía un nombre, cada calle una historia, cada sombra una voz. Pasó el tiempo. La ciudad cambió, pero ya no dibujaba nuevas calles por la noche. A veces, Artyom creía ver a una chica con vestido, en el reflejo de un escaparate, entre la multitud de la plaza, en la ventanilla de un viejo tranvía. Sonreía, y su sonrisa lo contenía todo: despedida, gratitud y la promesa de que el recuerdo no es el final, sino el principio. Por última vez caminó por la misma calle que había dibujado en el mapa. Ahora era real, con casas, bancos, ventanas con luz. En la pared de una de las casas vio una inscripción rayada: «Recuérdame». Artyom la recorrió con el dedo y sonrió. Él lo sabía. La ciudad respira mientras se la recuerda. Y aunque un día desaparezca la última calle, la última sombra, la última historia, aún habrá una luz en el corazón de alguien que no permitirá que esta ciudad desaparezca para siempre. Artyom levantó la cabeza, respiró el aire primaveral y avanzó, no hacia el pasado ni hacia el futuro, sino hacia la vida, donde el recuerdo y las sombras caminan uno al lado del otro sin asustar, sino recordando. Todo lo que amamos permanece.